Luchando contra Dios. ¿Te gusta luchar? A veces hay que lucharla en la vida. A veces hay que darle arrostrar a las diferentes situaciones. Pero luchar contra Dios, eso sí que es complicado, ¿no? O sea que es posible que a veces no entendamos las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Es posible que ni siquiera entendamos a la gente que está a nuestro alrededor, por qué hace las cosas, por qué dice esto o aquello. Y eso a veces nos incomoda, porque solemos generar diferentes expectativas sobre unos, sobre otros, y si nos fallan esas expectativas, nos encontramos como contrariados. Y se despierta como un espíritu de lucha en nuestro corazón, en nuestra mente, como de oposición contra la circunstancia o esas personas. En los círculos piadosos, a veces se puede dar de la misma manera. No entender las formas en las que otros grupos hacen las cosas, no entender sus enseñanzas y eso llenarnos un poquito de cólera, lo cual es malo, porque no necesariamente tenemos absoluta razón en todas las cosas. Y no nos encontraremos tal vez luchando contra Dios cuando nos ponemos de esa manera. Aún dentro de una misma congregación, cuando no entendemos por qué un hermano o una hermana hace tal o cual cosa o dice tal o cual otra cosa, en ese conflicto que se genera, aunque no se exteriorice contra el hermano, ¿no estaremos luchando contra Dios también, generando ese tipo de conflictos? Vamos a ver nuestro texto de hoy, el libro de Hechos. Estamos haciendo un estudio de Hechos, siguiendo todos los versículos. Estamos en el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 17 en adelante. Capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 17 en adelante. Dice así, capítulo 5 del libro de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Preciosa enseñanza tenemos en este pasaje. Y recordamos el repasito, ¿no? La iglesia en sus comienzos, Ananías y Zafiras, la gente vendía sus propiedades, las daba para alimentar a aquella multitud, el número crecía y se hacían grandes obras delante de Dios, ¿no? De parte de Dios. Pero de alguna manera se levanta la persecución. Se comenzaron a levantar muchos celos de parte de los principales líderes religiosos de los saduceos. Uno puede decir, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o no la es? Algunos han dicho por ahí, bueno, si encontrás mucha oposición, mucha trancadera en el camino y no sale todo bien, no ha de ser la voluntad de Dios. ¿Será cierto eso? Eso es una fábula. Eso es una fábula nada más. Porque nosotros no podemos discernir en qué formas ha de venir el bien de Dios sobre nuestras vidas. Y a veces en el proceso en el cual se consolida el bien o lo que Dios tiene preparado, en ese proceso no todo es flores ni color de rosa, sino a veces hay procesos que no son muy agradables para la carne, porque la obra de Dios es espiritual. No es una obra para edificar nuestras carnes, no es una obra para robustecerlos y hacerlos hombres en la carne perfectos como un Superman, sino para fortalecer nuestra fe, nuestro hombre interior, aquel que ha de heredar la vida, porque el polvo se desintegra. Si la obra de Dios, nuestro bien, no va a radicar en las posesiones de esta vida, ni en el bien de nuestra salud material. Y aquí tenemos esta oposición. Vamos a ver cómo se reflejó en esta circunstancia el bien de Dios para la iglesia en su desarrollo. El bien de Dios se reflejó en un tiempo de oposición. Gracias a Dios, porque la iglesia primitiva sufrió oposición en sus inicios y le sufrió en la historia. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque eso permitió generar las convicciones fuertes y firmes en los hombres de Dios. Sin la oposición no habría convicciones. Sin las necesidades no habría convicción de un Dios proveedor. Sin los tiempos de aflicción no habría necesidad de la convicción de fortalecer nuestra confianza en un Dios poderoso. La iglesia necesitaba ese tiempo de oposición. Y aquí dice en los versículos 17 al 18 que se levantó el sumo sacerdote y los que con él estaban, la secta de los saduceos, y le echaron mano a los apóstoles y les pusieron una cárcel pública para su vergüenza. No fue una cárcel escondida para después hablar con ellos, fue una cárcel pública para avergonzarlos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los que tenían el dominio del templo.
Ellos creían realmente que tenían el monopolio en toda la obra de Dios en el templo y sus alrededores, en todo lo que sucedía allí. Pero claro, en los versículos anteriores veíamos que la gente traía a la gente a sus enfermos para ser sanados, a sus parientes, y se hacían muchas obras y maravillas en los pórticos del templo. Estos saduceos pensaban, bueno, si nosotros somos los representantes de Dios en el templo y se están haciendo todas estas obras y no estamos incluidos nosotros, esas obras no son de Dios. Ese es el razonamiento de ellos. Porque si Dios fuese que estuviese obrando a través de estos hombres, pescadores, lo hubiera hecho a través de nosotros, que somos los dirigentes espirituales. Y con ese pensamiento dijeron, estos hombres están en contra de Dios. Estos hombres están agraviando el nombre de nuestro Dios y le echan mano y lo llevan a la cárcel. Y más, cuando predicaban que en el nombre de Jesucristo había perdón de pecados, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente empezaba a no traer sus sacrificios al templo, no venir a través de ellos para el perdón de pecados, como sería hoy día, no ir al confesionario a confesar los pecados en cura, porque si Jesús perdona los pecados, y hay que hablar con Él por otros pecados, y es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿para qué ir por otro mediador? Así estaba pasando y los líderes se dan cuenta de estas cosas. Dijimos, tenemos que hacer algo, dijeron. Y les voy a decir algo. Cuando les vengan contrariedades en la vida, cosas no deseadas, y venga esa sensación de decir, bueno, ¿será que Dios me ha dejado? ¿Será que me estoy equivocando en lo que son los caminos de mi fe por esas contrariedades de la vida? Les voy a decir, los apóstoles tenían mucho poder para hacer milagros. Tenían poder para curar lo que sea. Contaban con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenían esa convicción en sus propias vidas. Tenían la devoción por la predicación de la palabra de Dios. Tenían el anhelo ferviente de salir y predicar esa palabra de Dios. Y sin embargo, les voy a decir algo. No estaban libres de azotes. No estaban libres de cárceles. No estaban libres de persecución ni de señalamientos. Pero eran los apóstoles y todo el poder que tenían no les servía para las circunstancias. Es posible ser fiel a Dios y encontrar barreras. Es posible ser fieles a Dios y encontrar muros que parezca que nos presionan a nuestro alrededor y nos quieren hacer la vida imposible. Pero les voy a decir algo, no se desanimen. No se desanimen en ninguna manera y no piensen que Dios nos está castigando por esas cosas. Dios es un Dios de amor, ama a sus hijos. Solamente debemos aprender a no mirar en las barreras a Dios, sino a mirar a Dios en toda circunstancia. Él no pone las barreras, los obstáculos, Él no pone las tentaciones delante. La fe en Dios no va a eliminar nuestros problemas. Si pensaron eso, lamento apagarle fuego. La fe en Dios no elimina los problemas de la vida, en ninguna manera. La fe en Dios ni siquiera elimina los problemas en los propios hogares. Uno dice, pero yo soy fiel a Dios, yo oro, yo voy a la iglesia, yo estudio la palabra de Dios, y llego a mi casa y tengo conflicto. O llego a mi casa, al trabajo y tengo conflicto. Tengo problemas. ¿Para qué me sirve la fe en Dios? Cuidado, la fe en Dios no es la liberadora de problemas, sino es la que nos permite no caer en medio de los problemas. La que nos permite levantar nuestra cabeza, nuestros ojos a los cielos y decir, tengo un Padre en el cual puedo confiar, al cual puedo acudir. Para eso me sirve la fe en Dios. Es lo que vemos en la vida de estos apóstoles, por lo menos. Lo otro que veo en este pasaje, acerca de esta obcecación que tenían estos líderes religiosos para presionar a estos para que nos predicaran de Jesucristo,
es que nos permite identificar lo que es la verdadera religión, lo que es una verdadera organización delante de Dios. No es aquella que va a restringir las capacidades personales de acercarse uno a Dios. Si una religión no te estimula a acercarte personalmente a Dios, a generar esa fe personal, esa convicción personal de libre conciencia, no es una buena religión. La fe en Jesucristo es personal. El crecimiento es personal. Entonces, en primer lugar, vemos la persecución. En segundo lugar, la liberación. Leíamos de los versículos 19 al 20 que un ángel dice que se apareció en la noche, abrió la puerta de la cárcel, lo llevó, lo sacó de aquel lugar. ¿Qué forma tendría aquel ángel? Una cárcel tiene guardias, tiene cerrojos, no sabemos, no podemos especular. No podemos imaginarnos a veces un ser grandote con alas, ahí, un espectro con alas. Esas son imaginaciones que nos vienen por ver películas nada más, pero cuando leemos en la Biblia lo que fue las apariciones de ángeles, por lo menos de forma para hechos de los hombres, como en el caso de Sodoma y Gomorra, recuerdan que los ángeles, allí Abraham, se aparecieron a él, conversaron y él los hospedó, como dice la Escritura, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, que era el Señor y sus ángeles, y van allí a Sodoma y Gomorra para liberar a Lot, y la gente del pueblo ve varones hermosos y querían hacer atrocidades con ellos, porque era tan perversa aquella ciudad que quería hacer cualquier cosa con los varones aquellos, pero eran varones, no tenían alas, no tenían una forma espectral, pero eran los ángeles poderosos de Dios en forma humana. Tal vez fueron de esta manera, tal vez su apariencia era de soldados, y por simplemente abrieron las puertas y salieron los demás. O sea, no sabemos qué forma tendrían, no sabemos si durmió los soldados como en el caso de la tumba de la resurrección para correr la piedra. Lo que sí sabemos es que no fueron teletransportados los presos, porque dice abrieron las puertas de la cárcel, abrió las puertas y se los sacó, caminando allí, de alguna manera fueron velados los guardias para no ver esa situación y salieron y estaban en la mañana ya predicando en aquel lugar. No podemos hablar mucho más del milagro, pero sí puedo decir una cosa de este milagro. ¿Cuál era el propósito de este milagro? Estaban los apóstoles en la cárcel. El propósito del milagro no fue otorgarles comodidad a los apóstoles. No fue solucionarles un problema en la vida que estaban teniendo. Eso no fue el propósito de los milagros. Los propósitos de Dios son más grandes de lo que nosotros imaginamos o queremos. El propósito de este milagro les dijo, id y puestos en pie en el templo a anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Ese era el propósito del milagro que Dios estaba obrando. Quiero que vayan y se paren y hablen de esta vida. ¿Qué vida? La vida de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Quiero que hablen de esto. Para eso obra Dios. Si queremos ver el poder de Dios obrar, lo vamos a ver siempre en relación a Jesucristo y a la predicación del Evangelio, no a las comodidades, no a nuestras comodidades. La obediencia, versículo 21 y versículo 25, dice así: y habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Y el 25, pero viniendo uno les dijo esta noticia, y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esto es lo primero que hacen en la mañana temprano. Yo pienso, fueron sacados de la cárcel. ¿Qué debían de esperar ellos que sucediera en la mañana? ¿Persecución? ¿Prófugos? ¿Fugitivos? ¿Hay que ir por ellos? ¿Hay que agarrar los palos y las armas y ir por ellos porque se escaparon de la cárcel? Era obvio que se tenía que esperar
todo ese tipo de cosas, pero allí estaban ellos tranquilos, predicando la palabra de Dios, predicando acerca de Jesucristo. No se escondieron, no tuvieron miedo en ninguna manera, porque si hubieran obedecido a su razón, se hubieran escapado a las montañas y esperado que todo se calmase para seguir predicando, pero no obedecieron a su razón, obedecieron a la palabra de Dios. Porque sabe que si yo obedezco a mi razón, me puedo encontrar peleando con Dios. Me puedo encontrar peleando con lo que Dios quiere que yo haga. Y yo sabía lo que Dios quería que hiciera. Le dijo, ir al templo y prediquen la vida que es en mi nombre. Le voy a preguntar una cosa. ¿Confían que Dios tiene poder para librarlos de la condenación eterna del infierno? ¿Amén? Dios tiene ese poder. Bien. Entonces, ¿será que Dios tiene poder para librarme de las trivialidades de la vida? Bueno, a veces sí. No suena muy lógico eso, ¿no? Si tiene poder para librar de una eternidad, tiene poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, tiene poder para crear todas las cosas con su sola palabra, ¿no tendrá poder para ayudarnos en las trivialidades de nuestra vida? Claro que sí. Y si las sufrimos, no es que Dios no tenga poder, sino simplemente necesitamos pasar por ellas para fortalecer el ánimo de nuestra fe y seguir creciendo en la confianza y en lo que es importante. Lo que es importante es mi vida en relación, en comunión con Dios, y no las cosas que están a nuestro alrededor. Podemos confiar. Cuando confiamos de esta manera, le obedecemos. Como hicieron estos hombres, le obedecemos. Para la obediencia a Dios no existe un no puedo. En la cárcel, se habían escapado, les esperaba lo mismo. A Pablo le pasó siendo apedreado, después salía y continuaba predicando. No es no puedo. No es no puedo. No existe un no puedo, sino uno quiere. Cuando es en relación a lo que Dios manda, Dios siempre se hace responsable de ayudarnos a poder. Solo tenemos que confiar y dar el paso de la fe. Sí se puede. Cuando dice en el versículo 21 los ancianos, en realidad se refiere a un grupo, o ese concilio, era un grupo de 70 hombres del principal de Israel, que se conoce también como Sanedrín, ¿no? Ese era el grupo que estaba ahí reunido para acusarles, para buscarles. Ya el veredicto estaba echado sobre ellos, eran culpables. O sea, el juicio era falso, o sea, que iban a hacer entre ellos, ¿no? Ahora, se escaparon, los sacaron, ahora que había que traerlos de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo los traían? Versículo 26 al 29 decía: entonces les anuncia que está predicando allá afuera y los manda a traer, pero los traen con cuidado. O sea, no los agarran a la fuerza y los arrebatan. ¿Por qué? Porque tenían el favor de todo el pueblo ya. O sea, no era ir a agarrarlos a prepa ahora, porque se podía levantar una revuelta entre ellos y ahí sí que se iban a complicar la cosa. Y dije, no, acompáñenos, que tenemos que hablar con ustedes por esto que ha pasado. Y los llevan allí al concilio. Y cuando les dicen, en el versículo 29, que no les dijimos que no enseñase más sobre este nombre de Jesús. ¿Qué dicen ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos una distinción de prioridades. ¿Cuál es la prioridad de los líderes religiosos de los saduceos? No perder el dominio que tenían sobre el pueblo. Esa era su prioridad. No queremos perder el dominio que tenemos y decir que la obra de Dios está en nuestras manos. No importa si era de Dios aquella obra o si no lo era. No le importaba eso. Le importaba seguir siendo visto como los importantes.
en relación a lo que era el templo. Pero aquí tenemos otras prioridades en los apóstoles. ¿Qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tenemos las prioridades claras en nuestra vida? ¿A quién le debes tu vida? ¿A quién le debes tu vida? A veces nunca llegamos a hacernos esa pregunta porque tememos la respuesta. Pero es bueno a veces hacer esa reflexión introspectiva en nosotros mismos. Hay quienes se espantan de pensar, por ejemplo, si viene un edicto del Estado, no pueden tener reunión tal día o tal otra porque por elecciones, por lo que sea. No puede haber reuniones de grupos. Y algunos dicen, nos vamos a reunir igual. Hay algunos que dicen, pecadores, están desobedeciendo las leyes de nuestro país, del Estado, están yendo en contra de la sociedad y se espantan de esas cosas. Se espantan. Yo les voy a decir, nada que esté en pugna con la palabra de Dios deberá ser objeto de nuestra obediencia. Así nos cueste la cárcel, como les costaría a los apóstoles. Así les cueste la ignominia. Así les cueste el señalamiento de los dedos. Si bien dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, en lo que sea posible usted de vuestra parte estad en paz con todos los hombres. Estad en paz, si en lo que sea posible seamos pacificadores en toda la forma y no busquemos esas formas de agresividad o lo que fuere. Pero en ocasiones, no es posible. Cuando lo que se me pide va en contra de lo que Dios me pide, no es posible. No es posible. Entonces, ahí quedo eximido de ese versículo. Pero sea para todas las áreas. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en las esposas. Esposas, sujetaos a vuestros maridos en el Señor. En el Señor. Entonces, ¿en qué momento una esposa podrá tener esa excusa de decir, no, en esto no me voy a sujetar a mi marido? Cuando el marido le esté pidiendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Cuando el marido le esté coartando en lo que es su servicio a Dios, su adoración a Dios. Ahí la palabra de Dios le exime. No tiene que sujetarse a su marido. Pues se sujetaría a los hombres. Pero ¿no es más el marido que Dios? ¿No? Dios siempre es primero. Porque Dios creó la familia. Es Dios, en este orden, Dios, la familia, la iglesia, el Estado. No podemos variar ese orden. Si variamos ese orden, todo se rompe. Todo se rompe. Es Dios, la familia, la iglesia. No es la iglesia antes que la familia, ojo. Es Dios, la familia, la iglesia, el Estado. No podemos variarlo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, a los hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque está justo. En el Señor también. Si un padre le manda a un hijo a hacer algo que no es correcto, conforme a la palabra de Dios, ¿qué hace el hijo? Si no obedece, se las va a ligar. Es así o no es así. Se las va a ligar. A veces tiene que tener mucha convicción espiritual un hijo para decir, no me importa que me ligue los chacletazos, si me está pidiendo mi padre que robe, que insulte, que mienta, porque debo obedecer a Dios y no voy a mentir, no voy a robar, no voy a insultar, voy a obedecer a Dios. Pero voy a quedar en penitencia en mi casa, quién sabe por cuánto tiempo y con unas chacletas arriba. Y bueno, tendré que sufrirlo. Eso se necesita tener valor para hacerlo, pero lo tuvieron los apóstoles. ¿Y cuántos hombres fieles en la historia? Los cristianos, sujetos al gobierno y a las autoridades y a las leyes de su país, en el Señor. Si las leyes van en contra de la palabra de Dios, ¿uno se sujeta? No. ¿Seremos perseguidos? Y bueno, seremos perseguidos. Seremos maltratados, seremos encarcelados. Eso me hizo acordar a los tiempos de la pandemia,
que se decía no se pueden reunir. Y ahí se generó discusiones entre todos los creyentes, que sí, que se reúnen, que no se reúnen, lo que nunca se tuvo en cuenta fue la libertad de las convicciones personales. Porque está mal juzgar a otros creyentes, porque no tengan las mismas convicciones. Eso está mal. Si algunos tenían la convicción y se sentían bien en decir, bueno, no me debo reunir, debo hacerlo por medios electrónicos, uno no podría juzgarlos en ninguna manera. Pero si otro tiene la convicción de decir, creo que la iglesia es una asamblea local de creyentes y nos debemos reunir igual, tampoco está bien juzgarles en ninguna manera, porque esa era la convicción delante de Dios. No todos van a generar en el mismo aspecto de las convicciones, en aquello que la palabra de Dios puede dejar cierta flexibilidad, ¿no? El que cree que la asamblea virtual es lo mismo y el que cree que la asamblea física es la que realmente importa, ¿no? La importancia era no juzgar a los demás, pero lo cierto es que si uno tiene una convicción de que yo sé qué es lo que Dios me pide, no hacerlo porque alguien me dice que no lo haga, es pecar. Es faltar la convicción. Por eso seguimos teniendo abiertos las reuniones los domingos, pues yo creo que se debía hacer de esa manera. Qué difícil es encontrar a los cristianos a veces con las convicciones correctas. Habrá ocasiones en que tendremos eso, ¿a qué Señor servimos? No estoy hablando del mal y del bien, estoy hablando del bien y del bien. Hacer lo bueno, pero a expensas de la palabra de Dios, y hacer lo bueno conforme a la palabra de Dios. A veces puede haber conflicto incluso entre servir a la familia o servir a Dios. ¿A quién sirvo primero? ¿Sabe que si sirvo a la familia, si sirvo a Dios, siempre sirvo a la familia? Porque Dios bendice una familia donde se sirva a Dios. Si sirvo a la familia y no sirvo a Dios, probablemente no le haga el bien a la familia. Porque Dios no bendice una familia donde Dios ha sido olvidado. Me quedo, para mí por lo menos en lo personal, un versículo que siempre me es de estímulo y de ánimo, en Lucas, no desmarquen ahí, Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22 al 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Siempre ha pasado así, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en la historia. Siempre aquel que ha querido ser fiel por causa de Jesucristo ha sufrido aborrecimiento, desprecio, ha quedado solo. Y la Biblia dice: alegraos, porque grande es vuestro galardón allí en los cielos. Para ir terminando, Hechos capítulo 5, versículos 30 al 33, cuando le decían es necesario obedecer a Dios, a que los hombres se enojaban aquellos, pero aprovecharon a predicarles de Jesucristo y le dijeron: ese Jesús que ustedes crucificaron en el madero, ese es el Hijo de Dios, quien ha sido levantado. Y se enfurecía muchísimo más. Pero hay un personaje aquí que quiero mencionar, que es Gamaliel. Versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuese por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, después Judas y Galileo, etcétera, etcétera. ¿Quién era este hombre Gamaliel? Vamos a ver que Dios puede tener control aún en lo que es un auditorio de personas que no le buscan ni creen en Él, como de un gobierno, por ejemplo, que no cree en Dios. Dios puede tener su injerencia a través de lo que pone en el corazón o en el entendimiento de alguno de ellos también. Porque Dios gobierna todas las cosas. Y aquí estaba un hombre, Gamaliel. Este hombre era muy respetado.
en el Sanedrín. Un maestro venerado, un maestro de la ley, de aquello que decía un decano, de aquello que su palabra es, a ver, hay que prestar atención a lo que está diciendo porque tiene que ser muy importante lo que dice este hombre Gamaliel. Gamaliel fue usado por Dios para refrenar lo que obviamente querían hacer los demás, que era matarlos. Matar a los apóstoles, eliminarlos para eliminar todo aquel problema. Y les dijo con cautela, dice, bueno, sacó afuera, vamos a hablar, miren, antes ya se levantó Teudas, que era unos revoltosos, que quería luchar contra los romanos, sediciosos, 400 hombres tras él, lo mataron, se desintegró todo aquello. Después otro Judas, Galileo, también levantó mucho pueblo, muerto él, se desintegró absolutamente todo. Dijeron, bueno, si esto es de Dios va a pasar, si no es de Dios va a pasar lo mismo, así que vamos a quedarnos tranquilos, no vamos a hacer una locura. Claro, Gamaliel decía, matamos a estos hombres, todo el pueblo se revoluciona contra nosotros, la vista de los romanos cae sobre nosotros, los líderes religiosos, y vienen a poner orden y sufrimos también nosotros. Es mejor, vamos a quedarnos tranquilos. Lo interesante es, y lo irónico, más adelante un joven Saulo de Tarso, que era alumno de Gamaliel, estudiaba a los pies de Gamaliel, se convertiría a Cristo y sería el gran apóstol Pablo, el gran predicador a los gentiles para llevar el evangelio, ¿no? Las formas que Dios obra son maravillosas, son maravillosas. Para terminar, luchando con Dios, versículo 39. Mas, si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados contra Dios. Es muy fuerte esa expresión, pero aún en nuestras vidas podemos ser hallados luchando contra Dios cuando no entendemos lo que Dios hace, cuando no entendemos lo que Dios nos pide a nosotros, cuando resistimos en nuestro corazón su enseñanza, cuando Dios nos llama claramente a través de un mensaje o de lo que fuera, le resistimos porque no lo entendemos. Estamos luchando contra Dios, porque simplemente no nos suena racional. No nos suena racional lo que nos está diciendo. Nos vamos en oposición contra Él. Cuando hablamos de luchar contra Dios, a veces pensamos en un hombre como Jacob, que se trenzó así físicamente contra aquel ángel, el ángel de Jehová, y peleaba, y salió rengo de aquella batalla. Pensamos en eso, pero no. Puedo pensar mejor en Jonás. Jonás tenía convicciones muy personales, era muy nacionalista, y no quería saber nada con la gente de Nínive, que había tratado tan mal a los israelitas. Y cuando Dios le dice, ve a predicar a Nínive, aquella ciudad, y dice, ya no voy a predicarle, que se mueran amontonados. Y se fue para el otro lado, se tomó un barco contrario, se tuvo que levantar una tempestad, ser arrojado al agua, ser tragado por un pez, para agachar la cabeza y tener que ir a predicar a Nínive, aunque sea de mala gana, porque lo hizo de mala gana, y Dios obró en Nínive con esa palabra, y el pueblo creyó y se arrepintió, y Dios no destruyó aquella ciudad. Pero estaba luchando contra Dios, y siguió después luchando contra Dios. Cuando un creyente es amonestado por la enseñanza de la palabra de Dios, y lo que hace es levantar el puño contra el predicador, que a veces puede suceder eso, ¿no? Ah, me lo dice por mí. ¿Quién se cree? Muy santo, muy santurrón, muy justo. Y a veces el predicador ni idea tiene lo que simplemente predicamos la Biblia. Y no tenemos a nadie en mente con lo que uno está diciendo. Y empiezan a insultarlo en su corazón. En realidad, ¿saben qué están haciendo? Están peleando con Dios. Están peleando con Dios. Cuando el pueblo de Israel rechazaba a Moisés, Dios le dijo a Moisés, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Me están rechazando a mí. ¿Estás luchando con Dios en tu vida? Te voy a decir algo, no puedes vencer. No puedes ganarle a Dios. Lo mejor es rendirse. Lo mejor es caer en humildad delante de Él y encontrarle como aliado, como amigo, como restaurador. Leíamos, para terminar, decía, y convinieron con él, versículo 40,
y a los apóstoles, después de azotarlos, tal vez 40 latigazos menos uno, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predicaron de Jesucristo sin importar el costo. Fueron azotados, fueron maltratados. Ellos eran dignos representantes de la fe. Mostraron que eran dignos de aquel llamado de fe de Dios sobre sus vidas. ¿Saben que a lo mejor no nos azotan? A lo mejor no nos van a calumniar, no nos van a encarcelar, pero sí nos van a calumniar, sí nos van a murmurar a nuestras espaldas, o nos van a intentar ridicularizar cuando queramos hablar del nombre de Jesucristo. ¿Te desanima eso? ¿Te desanima, te desalienta? ¿Saben que lo han intentado muchas veces? Me he enterado de mí, ¿no? Que han hablado mal de mí muchas veces. La congregación, más ahora que la congregación se ha debilitado, dice, sí, es por culpa del pastor. Porque no enseña la verdad, se ha desviado de la verdad. La doctrina cerrada. No importa eso. Cuando yo escucho esas cosas, esas murmuraciones, cuando sé que estoy diciendo lo que Dios quiere que diga, y estoy en el lugar que Dios quiere que esté, me siento contento. Me siento contento realmente porque soy tenido por digno de lo que decía la palabra de Dios, de murmuraciones. Soy tenido por digno de esas, ¿cómo se llama? La palabra que se oye, ignominias o lo que fuere. Estos apóstoles fueron azotados. No salieron quejándose. Vamos a descansar un poco, vamos a hacer un retirito espiritual porque vamos a reponer fuerza. No, se quieren seguir predicando el Evangelio y todavía con una sonrisa más grande en sus rostros. Porque tenían el gozo de tener ese privilegio. Puedo pensar ahora en Pedro, en el momento de la crucifixión. Recuerden que Pedro negaba a Jesucristo mientras él era llevado, torturado. Porque tenía miedo de padecer también. Y ahora se le dio la primera oportunidad de padecer y ser azotado por Jesucristo. ¿Se pueden imaginar el gozo que tendría Pedro? De decir, por fin tengo la oportunidad de hacer lo que debía hacer en aquel momento junto a mi Señor. Qué contento estaría. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No te desanimes por los problemas. No te desanimes por las barreras, por los muros que intenten presionarte. Anímate a ser fiel al Señor Jesucristo en toda oportunidad que tengas. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por estos ejemplos preciosos que encontramos aquí, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres fuerte. Padre, encontramos tanta debilidad en nuestros cuerpos, en nuestros ánimos, en nuestros pensamientos, al momento de decidir, en los momentos de oposición. Pero Padre, tu palabra nos llama y nos anima a confiar verdaderamente que tú todo lo puedes. Tu poder está a nuestra disposición, no para calmar dolores de la carne, sino para fortalecer nuestro ánimo, el ánimo de nuestro corazón y ver aquella esperanza preciosa y proclamar la verdad acerca de Jesucristo Dios. Padre, ayúdanos a andar en tal convicción de fe. Y si, Padre, consideras que somos dignos en alguna manera de representarte en tiempos de sufrimiento, Padre, que no haya ninguna queja en nosotros cuando estos vengan a nuestras vidas y danos el valor para andar a través de ellos con este gozo en nuestros corazones. Padre, bendice las familias que se han reunido esta mañana en este lugar, bendícen en sus necesidades, a encontrar esa fortaleza y aliento que tú das al alma, mi Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.